Hola, buenas tardes compañeros. Comenzamos en un momento, por favor. Ya. Seguiremos viendo entonces más aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. En esta clase nos vamos a concentrar en aplicar esta ley, que es la ley de enfriamiento de Newton. También se le conoce como ley de calentamiento. Entonces, un poco leeremos lo que está escrito acá. La ley de enfriamiento-calentamiento de Newton establece que la rapidez con la que cambia la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio que lo rodea. Aquí entonces las variables van a ser la temperatura del cuerpo, que depende del tiempo, la temperatura del cuerpo en el instante T. T sub m va a ser la temperatura del medio que rodea al cuerpo. Generalmente va a ser una constante, o siempre va a ser una constante. La derivada de T mayúscula respecto a T minúscula, T mayúscula es la temperatura del cuerpo y T minúscula es el tiempo. La derivada de T respecto a T va a ser la rapidez con la que cambia de temperatura el cuerpo. Entonces, la ley de enfriamiento de Newton nos dice que la rapidez con la que cambia de temperatura un cuerpo es directamente proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del ambiente que lo rodea. Para que sea una igualdad, necesitamos una constante de proporcionalidad. Esta entonces es nuestra ecuación diferencial que gobierna a nuestro sistema. Acá, K y T sub m van a ser constantes. La variable dependiente de esta ecuación diferencial va a ser la temperatura del cuerpo y la variable independiente va a ser el tiempo. Siempre va a ser el tiempo. Aquí entonces, ¿no? Un pequeño gráfico. Aquí está el cuerpo con una temperatura T mayúscula, y el ambiente que lo rodea tiene una temperatura constante T sub m. Esta ecuación diferencial entonces me dice cuál va a ser la temperatura, cuál va a ser el comportamiento de la temperatura de este cuerpo en algún instante T. Esta ecuación diferencial. Más que todo, ¿no? Su solución, la solución de esta ecuación diferencial me va a determinar la temperatura en algún instante T. Entonces, dicho todo esto, realizaremos algunos problemas para que se pueda comprender un poco mejor. Ejercicio número 1, entonces. Una pequeña barra de metal cuya temperatura inicial era de 20 grados centígrados se deja caer en un gran tanque de agua hirviendo. Y lo que nos piden es lo siguiente. Inciso A, ¿cuánto tiempo tardará la barra en alcanzar los 90 grados centígrados? Si se sabe que su temperatura aumentó 2 grados en un segundo. E inciso B, ¿cuánto tiempo tardará en alcanzar los 98 grados centígrados? Entonces, acá diremos solución. Ya, entonces, primeramente, anotaremos nuestra ecuación diferencial que va a gobernar al sistema, ¿no? Se trata de una aplicación de la ley de enfriamiento o calentamiento de Newton.
Entonces, acá la variación de la temperatura respecto al tiempo va a ser proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del ambiente que lo rodea. Esta es entonces nuestra ecuación diferencial. Nos darán de dato acá la temperatura del ambiente que rodea el cuerpo. Esto acá lo anotaremos. Y para resolver esta ecuación diferencial, para hallar la solución particular de esta ecuación diferencial, necesitamos condiciones del problema, ¿no? O condiciones iniciales. Acá entonces necesitamos la temperatura inicial cuando el tiempo es igual a 0 segundos. Y otro dato que seguramente que nos van a dar. Entonces nuestra ecuación diferencial va a estar sujeto a unas condiciones iniciales o condiciones del problema. Acá entonces, otra vez volveremos a leer una pequeña barra de metal cuya temperatura inicial era de 20 grados centígrados. ¿Qué significa eso? Que cuando el tiempo es igual a 0 segundos, las unidades nos dan en segundos, que cuando el tiempo es igual a 0 segundos, la temperatura inicial va a ser igual a 20 grados centígrados, ¿no? La temperatura inicial del cuerpo o de la barra de metal. ¿Qué más nos dan de dato? Ya. Entonces acá nos dicen que se deja caer en un gran tanque de agua hirviendo. A ver, realizaremos un pequeño esquema de ese nuestro problema. Aquí está entonces el tanque de agua. Aquí, ¿no? Está repleto de agua ese tanque. Y dentro de ese tanque colocamos nuestra barrita de metal. Y este tanque está lleno de agua, ¿no? A ver, un esquema rápido es este. Ya, que sea así. Entonces esto es agua, ¿no? H2O. Nos dice que en el tanque de agua el agua está hirviendo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál va a ser la temperatura del medio? ¿A qué, a qué temperatura hierve el agua? ¿Cuál es la temperatura del agua cuando está hirviendo? 100 grados centígrados, ¿no? 100 grados centígrados. Entonces, esta barrita, inicialmente cuando el tiempo es igual a 0 segundos, tiene una temperatura de 20 grados centígrados. Inicialmente. Pasa el tiempo y la temperatura de esta pequeña barra de metal va a aumentar, ¿no? Se va a intentar equilibrar a la temperatura del ambiente. Y ya, entonces, eso sería la ecuación diferencial de este sistema, sería este. Entonces, acá la temperatura del ambiente es 100 grados centígrados, constante. Las condiciones iniciales lo tenemos acá. ¿Qué más?
Bueno, sí, inciso A. ¿Cuánto tiempo tardará la barra en alcanzar los 90 grados centígrados? Si se sabe que su temperatura aumentó 2 grados en un segundo. Entonces, inicialmente tiene 20 grados centígrados. Nos dice que pasa un segundo y la temperatura aumenta. Aumenta 2 grados centígrados. De lo que aquí existía 20 grados centígrados de la barra, aumenta 2 grados centígrados hasta 22 grados centígrados. Eso entonces podemos obtener del enunciado del problema, ¿no? Y acá nos piden, como inciso A, el tiempo cuando la temperatura de la barra alcanza los 90 grados centígrados. E inciso B, nos piden el tiempo 3 lo denominaremos, cuando la temperatura de la barra alcanza los 98 grados centígrados. Ya, entonces acá, ¿no? Habíamos dicho que la temperatura media, temperatura del ambiente, perdón, vale 100, ¿no? 100 grados. Entonces, acá tenemos una ecuación diferencial sujeta a condiciones. Al resolver esta ecuación diferencial, vamos a obtener una solución particular que satisfaga estas condiciones. Hay que resolver entonces. Primero hallaremos a la solución general de la ecuación diferencial. Diremos entonces acá, resolviendo, diremos, resolviendo la ecuación diferencial, lo denominaremos como la ecuación número 1, que esta sea nuestra ecuación 1. Entonces acá tendríamos que la derivada de t mayúscula respecto a t minúscula es igual a k veces t menos 100. Ya. Entonces acá, k es una constante y este 100 también es una constante, ¿no? Es una ecuación diferencial en variables separables. Separamos variables entonces y luego integramos. El diferencial de t sobre t menos 100 va a ser igual a la constante k multiplicado por el diferencial de t. Una vez hemos separado variables, integramos. K es una constante, puede salir fuera del símbolo de integración. Y al integrar, sumamos la constante de integración, ¿no? Constante de proporcionalidad, constante de integración. Dos constantes que no conocemos su valor. Hallamos entonces las integrales. La primera integral será logaritmo natural de t menos 100 igual a k multiplicado por el tiempo t, ¿no? La integral, más la constante c. De acá entonces despejamos a la temperatura. T entonces va a ser igual a E a la K veces T, perdón, acá es T menos 100 va a ser igual a E a la K veces T más C. Reescribimos un Sí. poco. Dime, ¿Qué representa la letra K? representa una constante de proporcionalidad. Esto, al, perdón, la ley de enfriamiento, la ley de enfriamiento de Newton nos dice que, ¿dónde está? La rapidez con la que cambia la temperatura, eso es la derivada de T respecto a T minúscula. Eso es proporcional
a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio. Entonces acá esa ley nos dice que la derivada es proporcional a la diferencia. Para que esta proporcionalidad sea igualdad, esta constante de proporcionalidad necesitamos. Ahorita es desconocido. Vamos a poder hallar esa constante de proporcionalidad con estas condiciones que nos dan en el problema. ¿Se comprendió? Ah, Sí. sí, gracias. Cuando acabe el problema, yo creo que un poco mejor se va a comprender. Y ya entonces acá estábamos, ¿no? Hemos integrado operaciones algebraicas. Acá despejamos a la variable t de esta ecuación. Esta sería la solución general, ¿no? De la ecuación diferencial. Representaría una familia de curvas. Un poco reescribimos esa solución de otra manera. Entonces, acá lo podemos reescribir así, ¿no? E a la kt multiplicado por e a la c, por propiedades. Pero este e a la c podemos decir que sea un c barrita, porque e a la c va a ser una constante, ¿no? C barrita lo podemos llamar. Entonces, de ahí, despejando a la variable t, va a ser este negativo 100 al otro miembro con positivo, 100 más c barrita e a la k multiplicado por t. Entonces, esta sería la solución general de nuestra ecuación diferencial. Acá, fíjense, la temperatura del cuerpo que representa T mayúscula, esa temperatura depende del tiempo. La temperatura es una función del tiempo. Acá existen dos constantes, ¿no? Esto ahora, esta ecuación representa una familia de curvas. De esa familia de curvas, nosotros solo queremos a una sola curva. Tenemos que hallar los valores de estas dos constantes. Vamos a poder hallar esos valores aplicando las condiciones de nuestro problema. Y las condiciones de nuestro problema son estas, que cuando el tiempo es 0, la temperatura de la barra es 20. Cuando el tiempo es 1, la temperatura aumenta a 22. Esta entonces, a la solución general de la ecuación diferencial, la denominaremos como la ecuación número 2. Esta es la solución general. No queremos a la solución general, queremos a la solución particular, a una sola curva. Para hallar a la solución particular, entonces, aplicamos las condiciones del sistema, aplicando entonces las condiciones, acá más diremos para hallar a las dos constantes C barrita y K. La primera condición entonces era que cuando el tiempo es igual a 0, la temperatura de la barra era 20 grados centígrados. Esos dos valores reemplazamos en la ecuación diferencial. Entonces eso decimos en 2. Tendríamos entonces acá 20 es igual a 100 más C barrita e a la K multiplicado por T. Pero el T vale 0, ¿no? Con otro color lo haré. 20 por 0. Acá entonces, realizando operaciones algebraicas, tendríamos E a la 0. E a la 0 es igual a 1, ¿no? Acá entonces tendríamos 20 menos 100 es igual a C barrita. 100 al otro miembro con signo cambiado, ¿no? Y de acá obtendríamos que C barrita es igual a negativo 80. Ese es entonces el valor de la primera constante, la constante de integración, C barrita.
Acá, ¿no? Diremos primera condición. Ahora aplicaremos la segunda condición. La segunda condición. La segunda condición era que cuando el tiempo es igual a un segundo, la temperatura aumenta hasta 22 grados centígrados, ¿no? Esto entonces reemplazamos en 2 y aparte de eso reemplazamos este valor de C barrita igual a negativo 80. Entonces acá copiaré nuestra solución general como referencia. Ya. Entonces, en este tiempo, la temperatura vale 22 grados centígrados. Este valor reemplazamos acá. Tendríamos 22 es igual a 100 más C barrita que vale negativo 80. Lo reemplazaremos de una vez. Multiplicado por E a la K multiplicado por T. El tiempo vale un segundo. Acá entonces tenemos una ecuación con una incógnita. La incógnita es K. Podemos despejar a esa incógnita K, ¿no? Entonces borraré mi referencia. De esta ecuación entonces hallamos al valor de K. Entonces acá podemos decir, despejando a la constante de proporcionalidad K, tendríamos que E a la K es igual a ver, entonces este 100 al otro miembro con signo cambiado, tendríamos 22 menos 100 y luego ese menos 80 que vaya a dividir, ¿no? Operaciones algebraicas, negativo 80. De acá obtenemos, sacamos logaritmos, tendríamos que el logaritmo natural de E a la K es igual a logaritmo natural de, ¿cuánto es esto? 22 menos 100 es negativo 78. Lo anotaremos nomás, negativo 78 entre negativo 80. Este K puede ir a multiplicar, ¿no? Tendríamos que K multiplicado por el logaritmo natural de E es igual a el logaritmo natural de menos por menos positivo, 78 80 avos. Y el logaritmo natural de E sabemos que es igual a 1. Y acá obtenemos que el valor de K es igual a logaritmo natural de 78 entre 80. Son múltiplos ambos, podemos tener las mitades. La mitad de 78, ¿cuánto es? 39, ¿no? 39 y la mitad de 80 es 40. El valor de K entonces es logaritmo de 39 sobre 40 avos. Eso entonces. Hemos hallado ya las dos constantes de proporción, de la constante de integración, C barrita, y la constante de proporcionalidad, K. Entonces acá diremos el valor de C barrita y K en nuestra ecuación número 2 y vamos a obtener ahí la solución particular de nuestra ecuación diferencial que satisface nuestras condiciones del problema. La temperatura que depende del tiempo va a ser igual entonces a
A ver, nuestra ecuación número 2. Aquí está, ¿no? Nuestra ecuación 2. La temperatura va a ser igual a 100 más el valor de C barrita que hemos hallado con negativo 80, ¿no? Negativo 80. Negativo 80 multiplicado por E a la K veces T. K veces T. Logaritmo natural de 39/40 multiplicado por el tiempo. Esta entonces sería nuestra solución particular de la ecuación diferencial. A esta ecuación la denominaremos la ecuación número 3. Y la referencia lo borramos. Esta ecuación que hemos obtenido entonces satisface nuestras condiciones del problema. Estas son nuestras condiciones. Cuando el tiempo es igual a 0, la temperatura es igual a 20. Cuando el tiempo es igual a 1, la temperatura es 22. Acá también, ¿no? Como nota podemos decir, satisface cuando el tiempo es igual a 0 segundos, la temperatura es igual a 20 grados centígrados. Y la otra condición también, cuando la temperatura es 1 segundo, la temperatura vale 22 grados centígrados. Si reemplazamos este valor t igual a 0 acá, al realizar las operaciones algebraicas nos tendría que dar 20 y nos va a dar 20, ¿no? Reemplazaremos t igual a 0. Tendríamos e a la 0 aquí. E a la 0 es igual a 1. 1 multiplicado por menos 80 es menos 80, ¿no? 100 menos 80, 20. Satisface las condiciones, ¿no? Ambas condiciones. Y con esta ecuación que hemos obtenido ya podemos hallar todo lo que nos piden en los respectivos incisos. Entonces diremos acá, inciso A. ¿Qué nos piden? A ver. Ya esto lo copiaré. Eso es lo que nos piden. Pegar desde portapapeles. Ya, ahora sí. Para el inciso A nos piden el tiempo cuando la temperatura de la barra de metal es 90 grados centígrados. Entonces eso reemplazamos en la ecuación que hemos hallado, en la ecuación número 3, en la solución particular. Y acá sería, el tiempo es 90 grados. Reemplazamos acá. 90 es igual a 100 menos 80 multiplicado por e a la logaritmo natural de 39/40 multiplicado por, para esta temperatura, el tiempo es T sub 2, multiplicado por T sub 2. Acá entonces tenemos una ecuación con una incógnita. La incógnita es T sub 2. Despejamos T sub 2 de esa ecuación y hallamos el valor del tiempo cuando la temperatura de la barra es 90 grados centígrados. Entonces acá, operaciones algebraicas, e a la logaritmo natural de 39/40 multiplicado por t va a ser igual a, ya, entonces despejamos, ¿no? Este 100 al otro miembro con signo cambiado sería 90 menos 100 dividido entre este negativo 80 a dividir el otro miembro, negativo 80.
De acá, e a la... Bueno, aplicamos, ¿no? Directamente en esta ecuación que hemos hallado, logaritmo natural miembro a miembro. Tendríamos entonces acá el logaritmo natural de e a la logaritmo de 39/40 de t igual a 90 menos 100 es menos 10. Menos 10 entre menos 80 es un octavo, ¿no? Un octavo va a resultar todo. Esto es menos 10. Menos 10 entre menos 80 es un octavo positivo. Ah, perdón, acá falta, ¿no? Logaritmo, logaritmo estamos obteniendo acá. Logaritmo natural de un octavo. Entonces, este es un exponente, ¿no? Propiedades de logaritmos, este exponente puede ir a multiplicar. Tendríamos entonces acá el logaritmo natural de 39/40 multiplicado por t. Y eso multiplicado por el logaritmo natural de e, ¿no? Es igual a logaritmo natural de un octavo. El logaritmo natural de e, pero nosotros sabemos que es igual a 1. Ahí solo son operaciones algebraicas, ¿no? Pura operaciones algebraicas. De acá entonces podemos despejar el valor de t. T entonces va a ser igual a numerador logaritmo de un octavo, denominador logaritmo natural de 39/40. Ese entonces sería el valor de t. Es un valor numérico, ¿no? T sub 2, perdón, acá me estoy equivocando, es T sub 2, ¿no? T sub 2. ¿Cuánto entonces vale el valor de T sub 2? Y va a estar en segundos. ¿Cuánto es el valor? ¿Alguien ya lo tiene? 82,134. Ya, muchas gracias. Entonces esto es 82,134 segundos. Entonces pasan 82 segundos para que nuestra barra tenga 90 grados centígrados. Hallaremos ahora al inciso B. El inciso B, ¿dónde está? Aquí está. Ya, entonces para el inciso B me piden el tiempo que transcurre desde el inicio hasta cuando nuestra barra tiene 98 grados centígrados. Otra vez entonces, estos dos valores reemplazamos en la ecuación que hemos hallado, en la solución particular. Entonces, esto decimos en la ecuación número 3, acá, copiaremos de referencia, pegar desde el portapapeles, de referencia nomás. Entonces, acá tendríamos, la temperatura vale 98 grados centígrados. Lo reemplazamos ahí, en la solución particular, igual a 100 menos 98 multiplicado por exponente logaritmo natural de 39/40 de t sub 3 sería, ¿no? En nuestro caso,
Otra vez, entonces, tenemos una ecuación con una incógnita. La incógnita es t sub 3. De esta ecuación despejamos a t sub 3. Esto lo borramos. Entonces acá t sub 3 va a ser igual ¿a qué va a ser igual? Otra vez, ¿no? Realizamos las mismas operaciones algebraicas para obtener a t sub 3. ¿Qué es lo que cambiaría? En el inciso A este era 90, ¿no? Y en el inciso B es 98. Entonces, este cambiaría, ¿no? Solamente este número, un octavo. Ahí ya entonces lo realizaremos nomás para no confundirnos. Entonces acá tendríamos que e a la logaritmo natural de 39/40 multiplicado por t sub 3 es igual a 98 menos 100 entre negativo 98. Y de acá aplicamos logaritmos naturales miembro a miembro, obtendríamos que el logaritmo de 39/40 de t sub 3 es igual al logaritmo natural de este valor. ¿Este valor cuánto es? Negativo 2 entre 98. El negativo 98. Y de acá el valor de t sub 3 sería igual a logaritmo de 2 entre 98 es 1, ¿cuánto es? Sobre 49. Un 49avos, ¿no? Entre el logaritmo Sí, natural de 39/49avos. ¿Cuánto es todo ese valor? Resultado en segundos. Ciento cincuenta y tres. 153, 72. ya alguien que lo pueda verificar. 153,719. Coma 719. Ya. Es 40, por si acaso no es 49, es 40. Axi, ¿Cuánto es? Axi, en el chat dicen que la constante es negativo 80, no negativo 98. Negativo 80. Ah, sí, no, aquí está mal. Negativo 80. Gracias. ¿Quién me lo dijo? Ah, es un compañero del chat. No, una compañera. Ah, ya, gracias, Jocelyn. Voy a intentar aumentarte puntos en alguna práctica. Entonces acá sería, ¿cómo sería? Aquí sería 80, ¿no? Esto cambiaría entonces, sería negativo 80. 1/40 entre 39/40. Ahora sí. Operaciones algebraicas, ¿no? Hasta en eso nos podemos equivocar y sí estaría mal el resultado que hemos sacado.
Sería 145.703. Confirmo. Coma 103. Está bien. 703. Ahora sí está bien. Ya, gracias. Esta es entonces nuestra solución. Eso entonces sería ambas, ¿no? Inciso A, inciso B. Y con esta ecuación ya podemos ver, ¿no? El comportamiento de nuestro sistema, cómo va a cambiar la temperatura de la barra en el tiempo. Haremos otro problema. A ver, esta vez un poco más rápido lo haremos. Ejercicio número 2. Otra vez entonces acá, el enunciado entonces. Un termómetro que indica 70 grados Fahrenheit, inicialmente, ¿no? Se coloca en un horno precalentado a una temperatura constante. Entonces acá no, este sería la temperatura del ambiente. Y el objeto sería el termómetro, que inicialmente está a 70 grados Fahrenheit. Pero acá no nos dicen cuál es la temperatura del ambiente. Seguiremos leyendo. A través de una ventana de vidrio en la puerta del horno, un observador registra que el termómetro lee 110 grados Fahrenheit. Después de 1 minuto y medio. O sea, primeramente, tiempo igual a 0, la lectura era 70 grados Fahrenheit. Pasa el tiempo. Medio minuto después, la lectura del termómetro es 100 grados Fahrenheit. ¿Qué más nos dicen? Y 145 grados Fahrenheit después de 1 minuto. Pasa el tiempo, entonces, pasa 1 minuto y la lectura del termómetro es 145 grados Fahrenheit. Y nos piden determinar cuál es la temperatura del horno, cuál es la temperatura del ambiente, ¿no? Es lo que nos piden. Realizaremos entonces nuestro problema, resolveremos, diremos acá, solución. Otra vez, ¿no? Ley de enfriamiento de Newton. Enfriamiento, calentamiento. Esa ley nos dice que la variación de la temperatura respecto al tiempo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo menos la temperatura del ambiente. En este caso, el cuerpo sería el termómetro y T representa su temperatura. T sub m es la temperatura del ambiente y K es la constante de proporcionalidad. En este caso, ninguno de estos dos valores conocemos, pero tenemos condiciones del problema para poder hallar a esos valores. Acá entonces nuestra ecuación diferencial está sujeto a las condiciones que cuando el tiempo es igual a 0, en este caso las unidades nos dan en minutos, ¿no? Entonces, cuando el tiempo es igual a 0 minutos, la temperatura del termómetro es igual a, inicialmente entonces, 70 grados Fahrenheit. 70 grados Fahrenheit. Pasa el tiempo. Otra vez realizamos la lectura. Cuando el tiempo es igual a medio minuto, o 0,5 de minuto, registramos que la temperatura del termómetro es, ¿dónde está? 110 grados Fahrenheit, ¿no? Después de medio minuto. Eso entonces lo colocaremos. 110 grados Fahrenheit. Y finalmente nos dan otra condición, que cuando el tiempo es igual a 1 minuto, la lectura es 145 grados Fahrenheit. Entonces la temperatura sub 2 es igual a 145 grados Fahrenheit. Aquí entonces está nuestra ecuación diferencial y las respectivas condiciones del problema. Tenemos acá, la denominaremos nuestra ecuación diferencial 1. Resolveremos entonces la ecuación diferencial. Primero hallaremos a la solución general, a la familia de curvas.
de la ecuación número 1. Ya entonces, otra vez, ¿no? Se trata de una ecuación diferencial en variables separables. Acá ni el valor de K ni el valor de T sub M conocemos. Separamos variables entonces de esa ecuación diferencial. Tendríamos que el diferencial de T sobre T menos T sub M constante nos dicen en el problema, es igual a K multiplicado por el diferencial de T. Esta ecuación diferencial entonces integramos miembro a miembro. Al integrar, sumamos la constante de integración. Integramos ambos. T sub m es constante. Obtendríamos acá, la primera integral sería logaritmo natural de t menos t sub m igual a k multiplicado por t más c. Esta entonces sería la solución general de la ecuación diferencial. A esa solución lo llamaremos la ecuación número 2. Esta es la solución general. Fíjense acá entonces, ¿cuáles son los valores que no conocemos? T mayúscula es la temperatura del cuerpo en algún instante T. T es el tiempo. T sub m es la temperatura del horno. K, constante de proporcionalidad. C, constante de integración. Tres constantes. Tenemos tres constantes ahí que no conocemos su valor. Y tenemos acá tres condiciones del problema. Con estas tres condiciones del problema vamos a poder hallar los valores de estas constantes. Y así vamos a poder resolver nuestro problema. Vamos a poder hallar la solución particular que satisface esas condiciones del problema. Insertar página extra. Ya entonces, trabajaremos directamente aquí. ¿Qué les parece? Diremos entonces, ya bueno, sí, trabajaremos directamente acá. Diremos luego, aplicando las condiciones del problema. Primera condición entonces. La primera condición es que cuando el tiempo es igual a 0 minutos, la temperatura del termómetro es 70 grados Fahrenheit. Estos dos valores los reemplazamos en la ecuación número 2, en la solución general. Obtendríamos que el logaritmo natural de 70 sería, ¿no? El valor de t. 70 menos t sub m es igual a k multiplicado por el tiempo. El tiempo es 0, ¿no? 0 minutos. Más la constante c. De acá tenemos una ecuación. Tenemos que el logaritmo natural de 70 menos t sub m es igual a c. Acá tenemos una ecuación. Denominaremos la ecuación número 3. Aplicaremos luego la segunda condición. La segunda condición era que cuando el tiempo es igual a medio minuto o 0,5, la temperatura del termómetro era, ¿cuánto era? 110 grados Fahrenheit, ¿no? 110 grados Fahrenheit.
Estos valores los reemplazamos en la ecuación número 2, en la solución general. Y va a ser logaritmo natural de. Aquí entonces está nuestra solución general. Como referencia lo copiaremos acá abajo. 110 reemplazamos acá. 0,5 reemplazamos acá. Acá entonces sería 110 menos T sub M es igual a K multiplicado por 0,5. Con otro colorcito lo haré. Más C. No podemos realizar mucho acá. Que esa sea nuestra ecuación número 4. Ecuación 3, ecuación 4. O quizá sea mejor denominarlo la ecuación alfa, la ecuación beta. Ahora sí. Luego reemplazaremos la tercera condición. La tercera condición era que cuando el tiempo es igual a 1 minuto, la temperatura del termómetro era igual a, ¿cuánto era igual? 145 grados Fahrenheit, ¿no? 145. Otra vez, eso reemplazamos en la ecuación número 2. Tendríamos entonces acá que el logaritmo natural de t, reemplazamos este valor, 145 menos t sub m es igual a el valor de k multiplicado por 1, que vale el tiempo, más la constante c. Y a esta ecuación que hemos obtenido la denominaremos como la ecuación la ecuación gamma, alfa, beta, gamma. Y bosaremos nuestra referencia. Acá entonces tenemos de las condiciones, hemos obtenido una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones. Tenemos tres ecuaciones. Tenemos tres incógnitas, ¿no? T sub m, el valor de C y el valor de K. Hay que resolver entonces este sistema de ecuaciones con tres incógnitas. Es un sistema no lineal, ¿no? Porque aparecen logaritmos. Resolveremos eso. ¿Qué podemos hacer? Ideas. Acá diremos resolviendo el sistema de ecuaciones alfa, beta y gamma. ¿Qué podemos hacer? Lo que se me está ocurriendo es, podemos multiplicar a la ecuación beta por 2. Esto sería 1, 2 y 2, ¿no? Y luego podemos restar a la ecuación gamma, así para eliminar a acá. Eso haremos entonces. Multiplicaremos a beta por 2. Entonces, multiplicamos miembro a miembro a la ecuación beta. Multiplicamos miembro a miembro por 2. Tendríamos entonces ahí 2 logaritmo natural de 110 menos t sub m igual a por 2, ¿no? Entonces acá sería 2 por 0,5 es 1. Solamente nos quedaría el valor de k más 2 veces c.
Y de la ecuación gamma, multiplicaremos por negativo 1. Entonces nos quedaría como negativo logaritmo de 145 menos t sub m igual a negativo k, negativo c. Y a gamma estamos multiplicando por menos 1, miembro a miembro. Sumaremos ahora ambas ecuaciones. Esto entonces simplificamos, se va a simplificar. Nos quedaría acá 2 logaritmo natural de 110 menos t sub m menos el logaritmo natural de 145 menos t sub m igual a 2 veces c menos c es solamente c, ¿no? El valor de c. Entonces acá hemos obtenido otra ecuación. Aquí las incógnitas son t sub m y c, ¿no? Podemos utilizar la ecuación alfa. Alfa entonces nos dice que c es igual a logaritmo de 70 menos t sub m. Diremos entonces acá de alfa tenemos 2 logaritmo de 110 menos t sub m menos el logaritmo de 145 menos t sub m igual a el valor de c era logaritmo, con otro color lo haré, logaritmo de 70 menos t sub m al reemplazar el valor de c. Este valor, ¿no? Acá entonces tenemos una ecuación con una incógnita y de esta ecuación vamos a obtener al valor de t sub m. Se trata de una ecuación, ¿cómo se dice? ¿Se podrá despejar a t sub m? No, aquí para resolver esta ecuación con una incógnita ya podemos pensar en aplicar Newton-Raphson, ¿no? Puede ser. Métodos numéricos, si es que no se puede despejar al valor de t sub m. Pero en este caso creo que sí se puede despejar. Entonces acá tendríamos que el logaritmo de 110 menos t sub m al cuadrado, ¿sí? Este 2 como potencia, menos el logaritmo de 145 menos t sub m es igual al logaritmo de 70 menos t sub m. Intentaremos despejar. Diferencia de logaritmos, eso va a ser equivalente a el logaritmo de la división. 110 menos t sub m al cuadrado sobre 145 menos t sub m es igual a logaritmo natural de 70 menos t sub m. Acá entonces tenemos igualdad de logaritmos. Para que los logaritmos sean iguales, la parte de adentro tienen que ser iguales, ¿no? Entonces acá 110 menos t sub m, eso al cuadrado, sobre 145 menos t sub m, es igual a 70 menos t sub m, ¿no? Ya son operaciones algebraicas aquí. Ahora sí se puede un poco mejor operarlo algebraicamente. Ya, ya lo haremos. 110, desarrollaremos este binomio. Sería entonces 110 al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado.
igual a, acá entonces, toda esta expresión que vaya al otro miembro a multiplicar. 70 menos T sub M multiplicado por 145 menos T sub M. 110 al cuadrado, ¿cuánto es? Un poco se complica, ¿no? Al querer operarlo algebraicamente. ¿Cuánto es 110 al cuadrado? Es 12.100. Ya, gracias. 12.100. Acá luego podemos realizar la multiplicación, operaciones algebraicas, ¿no? 70 por 145, ¿cuánto es? Diez mil ciento cincuenta. 10.150. Distribuimos entonces acá. Tendríamos 70 negativo M, negativo 70M y negativo 145. Negativo 145, negativo 70 sumados, ¿cuánto da? Lo haremos nomás. Negativo 70M, negativo 145M. T sub M. La multiplicación, ¿no? Primero luego este. Y finalmente, negativo T sub M, negativo T sub M, al distribuirlo. Este con este. Menos por menos es más. Positivo T sub M al cuadrado, ¿no? Entonces acá más operaciones algebraicas. Términos semejantes, T sub M cuadrado, T sub M cuadrado podemos simplificar. Acá entonces tendríamos 12.100 negativo 220 T sub M igual a 10.150 y negativo, ¿cuánto es esto? 215. 215 T sub M. Y eso sería todo, ¿no? Ya es más sencillo. Este término, el otro miembro con signo cambiado, sería positivo 220, negativo 215. Eso es 5, ¿no? 5 veces T sub M es igual a, entonces, este al otro miembro con signo positivo. Esto al otro miembro con signo negativo. Sería 12.100 negativo 10.150. ¿Cuánto es eso? 1950. 1950. Sí, Oxy. Y T sub M va a ser igual a 1950 entre 5. ¿Cuánto es eso? 390. T sub M entonces es igual a 390 grados Fahrenheit. Este entonces sería la temperatura del horno, ¿no? Y esta sería nuestra solución. A ver, déjenme. Sí, está bien. Ese valor, 390. Fíjense entonces acá, ¿no? Solamente nos piden hallar la temperatura del horno, así entonces aquí ya lo podemos dejar. Pero si nos pedirían hallar la ecuación de la temperatura ¿cómo se llama? Del termostato, del termómetro, tendríamos que hallar el valor de K y el valor de C. Este valor y este valor, ¿no? Ya conocemos el valor de T sub M. Este valor de T sub M podemos reemplazarlo en acá, en esta ecuación. No, perdón, acá, en esta ecuación.
para poder hallar el valor de C. Tenemos el valor de C de esta ecuación y en cualquiera de las tres ecuaciones que hemos obtenido, cualquiera, para poder hallar el valor de K. Ya conocemos T sub M, ya vamos a conocer el valor de C y podemos hallar el valor de K, ¿no? Al resolver ese sistema de ecuaciones de 3×3. Conociendo esos tres valores, reemplazamos acá en la ecuación 2 y hallamos la ecuación, ¿no? Que gobierna nuestro sistema, ya conociendo estos valores de sub M, K y C. Eso entonces, ¿no? Ya serían más operaciones algebraicas ahí todavía. Ahí lo dejaremos conmigo. Ya, ¿dudas, preguntas? Ya, entonces continuaremos. Ley de enfriamiento de Newton ya hemos visto. Ahora veremos las ecuaciones del movimiento. Leyes de Newton. Física. Entonces, no, primeramente comentarles que cuando han llevado física 1, física 2, han manejado ecuaciones diferenciales, ya han resuelto ecuaciones diferenciales para obtener las diferentes ecuaciones que conocen, ¿no? Como la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Esas ecuaciones nacen al resolver una ecuación diferencial con condiciones. Y eso es justamente aplicando estas las denominadas leyes de Newton. Muy en particular, la segunda ley de Newton. Entonces, acá tenemos una masa, un cuerpo de masa M, y la segunda ley de Newton nos dice que la resultante de fuerzas que actúan en este cuerpo es proporcional a la aceleración, ¿no? Y como constante de proporcionalidad tenemos a la masa del cuerpo. Esta entonces es la segunda ley de Newton. Acá en esta ecuación, a las fuerzas que tienen el mismo sentido de la aceleración son positivas, ¿no? Y las fuerzas que tienen el signo, bueno, perdón, la dirección opuesta a la aceleración son fuerzas negativas, ¿no? Un poco para recortar física. Y acá sabemos que la masa es igual a el peso sobre la gravedad. Y acá unas unidades de la aceleración de la gravedad. En el sistema internacional es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. En el sistema MKS, 981 centímetros segundo al cuadrado. Y en el sistema inglés, 32 pies segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, con eso aplicaremos la segunda ley de Newton para hallar las ecuaciones del movimiento. El problema entonces nos iremos directamente. Ejercicio número 3. Acá entonces nos dicen, un hombre y un bote de motor, ambos pesan o juntos pesan 320 libras fuerza. Se sabe que el empuje del motor es equivalente a una fuerza constante de 10 libras fuerza en la dirección del movimiento y que la resistencia que presenta el agua al movimiento es numéricamente igual al doble de la velocidad y la velocidad está medido en pies segundos. Sabiendo además que inicialmente el bote está en reposo, acá ya nos dan las condiciones iniciales, el bote se encuentra en reposo. ¿Qué significa eso? Que la velocidad inicial va a ser igual a 0, ¿no? Entonces nos dicen determinar, inciso A, la velocidad del bote en el tiempo t. Inciso B, la velocidad del límite del bote. Y la velocidad límite se define de esta manera. Es igual a el límite cuando el tiempo tiende a infinito de la velocidad que hallemos, la velocidad b de t. E inciso C nos piden hallar la posición del bote en el tiempo t. Hallaremos entonces todo eso.
Nos dibujaremos un esquema rápido de todo este sistema. Tenemos entonces acá un hombre y un bote de motor. Nos dibujaremos entonces al botecito. Un esquema rápido nos haremos. Aquí entonces está nuestro bote. Acá el nivel del agua, ¿no? Podemos decir. Entonces, este nuestro bote parte del reposo, nos dice inicialmente. Es necesario sí o sí un sistema de coordenadas, que este sea nuestro sistema de coordenadas. Nuestro bote se va a mover a través de una recta. Esa que sea nuestra hipótesis de análisis. Entonces, este sería nuestro eje X, ¿no? Que pase por el centro. Ahí está. Ahí va a ser el movimiento del bote. Por esa recta se va a mover nuestro bote. Diremos entonces que sea X. Eso nos va a marcar nuestra posición. Acá el centro de gravedad del bote. Y desde nuestro origen de nuestro sistema de coordenadas hasta el centro de gravedad de nuestro bote, que sea la posición X. Esta es el nivel del agua. No tiene nada que ver. Ya, entonces acá condiciones del problema. Primero nos daremos eso. Em, a ver, ya bueno, condiciones del problema. Que cuando el tiempo es igual a 0 segundos, nos dicen que nuestro bote está partiendo del reposo. O sea que la velocidad inicial va a ser igual a 0, ¿no? Y la posición va a ser igual a 0, ¿no? Estamos considerando que está partiendo de acá, con una velocidad y una posición igual a 0. En unidades, tiempo en segundos, velocidad en pies segundo y la posición en pies. Entonces, pasa el tiempo. A nuestro bote está siendo aplicada fuerzas. Una de las fuerzas es la fuerza del motor, que va con el movimiento, va hacia ese lado. Y otra fuerza es la fuerza que se opone al movimiento, una fuerza de resistencia. Lo vamos a ver esto un poco en nuestro diagrama ¿cómo se dice? Diagrama de cuerpo libre. Sí, ¿no? Diagrama de cuerpo libre. Sí, es exacto. Lo vamos a dibujar las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre. Entonces acá, ¿qué más nos dicen? Que en algún instante T, la velocidad de nuestro bote va a ser V de T, V va a depender del tiempo y la posición también va a depender del tiempo. Nos piden hallar estas ecuaciones. Acá entonces dibujaremos nuestro diagrama de cuerpo libre para analizar las fuerzas que actúan en el bote. Diagrama de cuerpo libre. Dibujaremos entonces a nuestro bote. Aquí está nuestro bote. Ya. A ver, entonces
El sentido en el que viaja nuestro bote es este, ¿no? Se mueve en este sentido. Así es el sentido, ¿no? Viaja a través de la recta, con una aceleración A. A ver, entonces, datos del problema. Un hombre y un bote pesan juntos 320 libras fuerza. Lo vamos a ver un poco después todo esto. Vamos a, bueno, directamente acá, no, anotaremos como dato el peso de nuestro bote va a ser igual a 320 libras fuerza, ¿no? El peso total del bote y más el hombre. Lo vamos a utilizar quizá. ¿Qué más? Se sabe que el empuje del motor es equivalente a una fuerza constante de 10 libras fuerza. Entonces, en nuestro bote existe una fuerza que genera el movimiento. Esa es la fuerza del motor. Acá lo colocaremos F sub m y nos dice, según el enunciado, que esa fuerza vale 10 libras fuerza. Su valor. ¿Qué más? A ver. Ya, hasta acá. En la dirección del movimiento, ¿no? ¿Qué más nos dicen? La resistencia que presenta el agua al movimiento es numéricamente igual al doble de la velocidad. Entonces, a este bote existe una fuerza que se opone al movimiento, una fuerza de resistencia, ¿no? Un F supere. Y eso nos dice que es equivalente a 2 veces la velocidad. ¿Qué más? Presenta el agua al movimiento numéricamente el doble de la velocidad. Y hasta acá entonces está. Sabiendo además que inicialmente el bote está en reposo, ya hemos colocado las condiciones iniciales para eso. Son estas, ¿no? Las condiciones. Determinar, y nos piden todo esto, ¿no? La velocidad en función al tiempo, la velocidad límite y la posición. Entonces, esos serían todos nuestros datos de nuestro problema. Entonces, fíjense, estas fuerzas se encuentran en el eje del movimiento, donde está actuando están actuando en el centro de gravedad del bote. Aparte de ello, existen, ¿no? Las fuerzas de el peso, que siempre va dirigido hacia abajo. Eso es masa por gravedad. Y también existe una fuerza de empuje, ¿no? Una fuerza de empuje del agua hacia el bote. Entonces, lo que estamos considerando acá, nuestra hipótesis es que este peso y este empuje están equilibrados. O sea que no existe un movimiento verticalmente, solamente existe un movimiento horizontal. Solamente existe un movimiento en sobre el eje X. Entonces, nuestro análisis solamente va a ser en ese eje, ¿no? De aquí entonces podemos aplicar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a la masa multiplicado por la aceleración. Entonces acá, fuerzas horizontales que van con el movimiento es la fuerza del motor, ¿no? La fuerza del motor vale 10 libras. Fuerza y la fuerza que se opone al movimiento es la fuerza de resistencia, ¿no? Que equivale a 2 veces la velocidad. Acá lo colocaremos mejor. Fuerza sub m menos la fuerza de resistencia. Eso es igual a masa por la aceleración. Numéricamente luego escribiremos, esto es 10 y la fuerza de resistencia es 2 veces la velocidad. Igual a masa multiplicado por la aceleración. Pero nosotros sabemos que la aceleración
es la variación de velocidad respecto al tiempo. Acá entonces podemos directamente despejar eso. Derivada de b respecto al tiempo. Otra vez lo reescribiremos todo eso aquí abajo. 10 menos 2 veces la velocidad igual a derivada de la velocidad respecto al tiempo. Acá la masa. Lo reescribiré nomás para que no nos confundamos. Sabemos que la masa es igual al peso sobre la gravedad. En este caso, nos dicen que el peso de el bote más la persona que está adentro es 320 libras fuerza. Entonces la masa va a ser igual a 320 libras fuerza entre la gravedad. No, estamos trabajando en el sistema inglés, en libras fuerza, en pies y en segundos, ¿no? Entonces la gravedad va a equivaler a 32 pies segundo al cuadrado. Eso entonces sería el valor de la masa. 320 entre 32 es igual a 10, ¿no? Eso reemplazamos acá. Tendríamos entonces que 10 menos 2 veces la velocidad es igual a 10 multiplicado por la derivada de b respecto al tiempo. Esta entonces sería nuestra ecuación diferencial que gobierna en nuestro sistema de movimiento. Al resolver esta ecuación diferencial vamos a obtener la velocidad en función al tiempo. Unidades, a ver, fíjense. Sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración. Unidades, cuidaremos las unidades. Acá entonces las fuerzas nos dan en libras fuerza, ¿no? En libras fuerza. Esto también tendría que ser, la multiplicación de ambos tendría que ser en libras fuerza. Verificaremos eso. La masa va a ser igual al peso sobre la gravedad. Lo escribiremos así nomás entonces. Peso, gravedad. Eso es la masa. El peso nos dan a nosotros en libras fuerza. Y la gravedad conocemos que es en pies sobre segundo al cuadrado. La aceleración también se mide en pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, fíjense acá. Pie segundo al cuadrado se simplifica, ¿no? Las unidades. Entonces, las unidades de acá solamente nos quedarían en libras fuerza, libras fuerza, libras fuerza. Entonces, hay una compatibilidad de dimensiones, ¿no? Entonces, nuestro análisis está bien. Acá. Hay que resolver entonces esta ecuación diferencial. La denominaremos como la ecuación número 1. Un poco reescribimos o... Sí, reescribiremos mejor. O bueno, esa es la ecuación diferencial. Acá colocaremos nuestras condiciones iniciales. Sujeto a, cuando el tiempo es igual a 0, la velocidad nos dice que es igual a 0, ¿no? 10 segundos. El tiempo en segundos. Ecuación diferencial sujeto a problema de valor inicial. Solución particular, ¿no? Vamos a obtener al resolverlo. Se trata de una ecuación diferencial en variables separables, puede ser, o también si lo reordenamos, se trataría de una ecuación diferencial lineal. Si este negativo 2b pasa al otro miembro con signo positivo, ¿no? Una ecuación diferencial lineal o una ecuación diferencial en variables separables. Lo resolveremos como variables separables.
Diremos acá entonces solución general. Separaremos variables. El diferencial de t a multiplicar igual a 10 numerador, denominador 10 menos 2 veces b multiplicado por el diferencial de b. Separamos variable y luego integramos. Al integrar, sumamos la constante de integración. Ya entonces integramos ambos. Esto sería t igual a, ¿cuál es su integral de esa expresión? Directamente lo voy a colocar yo. 10 constante puede salir fuera del símbolo de integración. Nos quedaría la integral de 1 sobre 10 menos 2 veces b, ¿no? Eso ustedes lo pueden comprobar. La integral va a ser negativo 1/2 multiplicado por el logaritmo natural en valor absoluto de 10 menos 2 veces b, más la constante c. Ya. Entonces acá despejando a la variable b, la velocidad, tendríamos acá negativo 5 al otro miembro a dividir como t sobre negativo 5 igual, bueno, perdón, acá negativo c, el otro miembro con signo cambiado, igual a logaritmo natural de 10 menos 2 veces v. Ya. Ya, lo haremos. Despejando entonces ahí, 10 menos 2 veces b va a ser igual a e a la negativo t quintos menos c. Un poco reescribiendo eso, 10 menos 2 veces b igual a e a la negativo t quintos multiplicado por e a la negativo c. Pero e a la negativo c podemos reescribirlo como c barrita. 10 menos 2 veces b igual a c barrita e a la negativo t quintos. Despejamos a 2 veces b de ahí. 2 veces b va a ser igual a 10 menos c barrita e a la negativo t quintos. B despejamos más. Dividimos miembro a miembro entre 2. Sería 5 menos c barrita medios e a la negativo t sobre 5. Ya. V entonces va a ser igual a 5. Tenemos acá una constante que no conocemos, c barrita dividido entre 2. Eso podría ser c2 barrita, ¿no? O otra constante. O directamente podríamos colocar c. Al fin y al cabo es una constante que no conocemos. Multiplicado por e a la negativo t sobre 5. Esta entonces es la solución general de nuestra ecuación diferencial. En acá, la velocidad depende del tiempo. Ya, entonces, solución general. A ver, ecuación 1 hemos denominado la ecuación diferencial y a la solución general denominaremos como la ecuación número 2. Hallaremos la solución particular de esa ecuación diferencial. Entonces aplicamos la condición de nuestro problema.
La condición era que cuando el tiempo es igual a 0, la velocidad inicial es igual a 0, ¿no? 0 pies segundo. Y el tiempo está en segundos. Aplicamos entonces esto, reemplazamos en 2. Acá entonces tendríamos 0 acá. 0 es igual a 5 menos C multiplicado por E a la 0 sería, ¿no? El tiempo vale 0. 0 entre negativo 5 es 0. E a la 0 entonces tendríamos ahí. E a la 0 es igual a 1, ya es álgebra más álgebra. El valor de C sería igual a positivo 5, ¿no? Positivo 5. Y la solución general de nuestra ecuación diferencial, bueno, perdón, la solución particular sería ya reemplazando este valor de C acá, ¿no? Entonces eso diremos en 2. La velocidad sería 5 menos 5 e a la negativo de quintos. Este entonces es la solución particular. Esta ecuación es la velocidad en función al tiempo, ¿no? Con esta ecuación podemos obtener la velocidad. Ya. Ese era, creo, el inciso A. Ver. Si no, la velocidad del bote en el tiempo t. Esa es la solución del inciso A. El inciso B es la velocidad límite cuando el tiempo tiende a infinito. Entonces bajaremos. Esta es la solución del inciso A. El inciso B es la velocidad límite. Velocidad límite entonces va a ser igual el límite cuando el tiempo tiende a ser muy grande o infinito de 5 por 5 menos 5 e a la menos t sobre 5. Entonces, acá, cuando el tiempo tiende a infinito, este valor va a tender a 0. Y ese límite va a ser igual a 5. Entonces, la velocidad límite es igual a 5 pies sobre segundo. Y esa sería nuestra solución del inciso B. Inciso C. Nos piden en el inciso C, ¿qué nos piden? A la posición del bote en el tiempo t. ¿Cuál es la posición de este bote? Entonces, a ver, 2 la solución general, 3 que sea la solución particular de la velocidad en función al tiempo. Diremos entonces acá, posición X que depende del tiempo. Diremos de la ecuación número 3, la ecuación de la velocidad que hemos hallado, velocidad era igual a 5 menos 5 e a la negativo t sobre 5, ¿no? Esa era la ecuación 3. Ya. Pero acá nosotros conocemos que la velocidad es la variación de posición respecto al tiempo. Reemplazamos eso ahí. Tendríamos que la derivada de la posición respecto al tiempo es igual a 5 menos 5 e a la negativo de quintos. Tenemos ahí otra ecuación diferencial. Denominaremos la ecuación número 4.
Esta ecuación diferencial también está sujeta a condiciones de nuestro problema. Sujeto a, cuando el tiempo es igual a 0, estamos asumiendo que nuestro bote parte del origen de coordenadas. Entonces la posición es igual a 0 pies, ¿no? 0 FTs. Resolvemos esta ecuación diferencial. Otra vez se trata de una ecuación en variables separables. A ver, diremos acá. Resolviendo 4. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Por favor, ¿me pueden anotar su apellido paterno, materno y nombre en el chat, por favor, para considerarles asistencia? Un momento más los voy a retener. Resolviendo 4, entonces. Se trata de una ecuación diferencial en variables separables. Separamos variables. Diferencial de x es igual a 5 menos 5 e a la negativo t quintos. Todo ello multiplicado por el diferencial de t. Ya. Entonces, acá hemos separado las variables. Integramos luego, ¿no? Integramos y al integrar sumamos la constante de integración, un c sub 2. Y a este c sub 2, ¿no? Hallamos su valor aplicando las condiciones iniciales de la ecuación diferencial. Una forma es esa, como lo hemos hecho en acá, ¿no? Aplicando esas condiciones. Lo hemos reemplazado en la solución general y de eso hemos hallado la constante. Una forma es esa. Otra forma es aplicando integrales definidas. Acá entonces decimos que cuando el tiempo es igual a 0, la posición es igual a 0, ¿no? Esa es nuestra condición inicial. Y cuando el tiempo es igual a t, la posición va a ser igual a x. Resolvemos esas dos integrales. La primera integral definida va a ser x menos 0, directamente lo voy a anotar. Y la segunda integral va a ser, integramos primero esto, hallamos la integral definida primero, sería 5 veces t menos 5 multiplicado por la integral de e a la negativo t quintos. Esa integral es e a la negativo t quintos sobre negativo 1/5, ¿no? Ustedes lo pueden comprobar. Eso va a ser su integral. Eso evaluado desde cuando t es igual a 0 hasta cuando t es igual al valor de t. Acá entonces tenemos x menos 0 es x igual a 5 veces t. Acá menos por menos va a ser positivo. Tendríamos acá el inverso de 1/5. El inverso de 1/5 es 5. 5 multiplicado por 5 es 25, ¿no? A realizar operaciones. E a la negativo t quintos. Eso evaluado desde cuando t es igual a 0 hasta cuando t es igual a t. Acá x entonces sería la posición. Evaluamos límite superior menos límite inferior. Sería 5 veces límite superior, t. La función evaluada en t. Menos esta función evaluada en 0. Más 25 veces la función evaluada en t. La función es e a la negativo t quintos menos la función evaluada en 0.
e a la negativo 0/5. Y esa sería la integral definida. Acá x entonces sería 5t, es lo que nos quedaría de ahí, más 25 multiplicado por e a la negativo t quintos. Acá tendríamos e a la 0, ¿no? E a la 0 es 1, menos 1. Entonces acá finalmente la posición que depende del tiempo va a ser igual a 5 veces t más 25 e a la negativo t quintos menos 25. Y esta sería la posición, la ecuación de la posición que depende del tiempo. Y esta sería nuestra solución del inciso C. Y ahí acabaría nuestro problema. Ya, compañeros, entonces eso sería nuestra clase de hoy. Aquí lo dejaremos. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Dudas, preguntas? Ecuaciones del movimiento, entonces, ¿no? Aplicando las leyes de Newton, la segunda ley de Newton. Ustedes con el ingeniero creo que han visto caída libre y caída con resistencia. Voy a intentar hacer algún problema de eso también. Quería hacer uno más de la ecuación del movimiento. La próxima semana continuamos y quizá entremos a un nuevo tema. Eso entonces sería todo, compañeros. Nos vemos la próxima clase. Les envío el archivo y el video en un momento, en una hora, yo creo, unas 2 horas, o si no, en la noche. Si no hay preguntas, Está bien, Oxy, gracias. ya. Nos vemos entonces la próxima semana.